vamos a hablar nada más y nada menos que de Karl Marx. Marx, un economista, filósofo, sociólogo. Nada de eso, o mejor dicho, todo eso y mucho más. Justamente Marx, en su obra cumbre, El Capital, crítica de la economía política, con la expresión crítica, lo que nos va a estar diciendo es que rompe, supera, abre totalmente los límites de cualquiera de esas disciplinas. Pero comencemos por el principio. El objetivo de Marx en todas sus obras, y también por supuesto en El Capital, no es otra cosa que derrumbar, revolucionar, destruir el modo de producción capitalista y aspirar a construir otra sociedad que se puede colocar bajo los nombres de socialismo, comunismo. ¿De dónde salieron las fuentes, los textos primarios sobre los cuales se apoyó Marx para construir su propia cosmovisión? Es común señalar que hay tres fuentes básicas en el marxismo. Primera, la filosofía clásica alemana. ¿Qué es esto? Todo el pensamiento filosófico que surge en Alemania después de Immanuel Kant. Y en particular, una gran figura, uno de los más importantes filósofos del siglo XIX, George Federico Hegel. Hegel va a ser una de las fuentes centrales de Marx. Por supuesto que cuando Marx estudia filosofía en la Universidad de Berlín, cuando Marx se inicia su propia reflexión, Hegel ya ha muerto y por lo tanto la fuente hegeliana en Marx se basa sobre todo en lo que se llama los hegelianos de izquierda, y ahí hay un nombre que es importante, que es Ludwig Feuerbach. ¿Qué es de esta fuente filosófica lo que nosotros necesitamos para entender a Marx? Dos cosas. Primero, la realidad está en constante movimiento, en constante evolución, pero no es una evolución lenta y lineal. Ese movimiento está cruzado por terribles conflictos, contradicciones, lucha de contrarios. Y acá aparece la palabrita, que es de Hegel y que Marx también va a tomar, la dialéctica. La dialéctica es central para comprender el pensamiento hegeliano y también el marxista. Por supuesto, la dialéctica en Hegel es idealista. La dialéctica en Marx, en cambio, es materialista. Segundo elemento que a nosotros nos va a interesar, la idea de una filosofía de la historia, que también está en Hegel y que Marx la traduce en clave materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia no es un caos de acontecimientos. Ni es la historia de las grandes batallas, ni es la historia de los grandes personajes. La historia tiene un sentido, puede entenderse, puede estudiársela, puede comprendérsela. Por supuesto, para Hegel ese sentido es un sentido idealista, es el despliegue de la idea que va cruzando distintos pueblos, nada que ver para Marx. Para Marx la historia se explica por el desarrollo de las fuerzas productivas que, en una relación contradictoria con las relaciones sociales de producción, va generando, desarrollando y también destruyendo distintos modos de producción en la historia. Así existió el comunismo primitivo, así existió una sociedad asiática, así existió el esclavismo, así existió el feudalismo, así existe el capitalismo, que también tuvo su momento de nacimiento, su momento de desarrollo, vive su momento de decadencia y, plantea Marx, puede también colapsar y pasar a otro modo de producción. Esta fuente hegeliana, dejémosla ahí, es la primer fuente, filosofía clásica alemana. Vamos a la segunda. La segunda fuente para el pensamiento de Marx es el socialismo utópico francés, o como decía Lenin, ampliándolo un poquito más, todo el pensamiento revolucionario francés que viene de la Revolución Francesa. ¿Qué ideas acá tenemos que poner arriba de la mesa? Primero, la idea de revolución. Marx vive la era de las revoluciones, como decía Hobsbawm. ¿Esto qué quiere decir? Que las sociedades cambian y se transforman por medio de grandes acontecimientos llamados revoluciones, donde los pueblos se levantan, derrumban a lo anterior y construyen algo nuevo. Ahora,
esta idea de los socialistas utópicos nos lleva a otra reflexión dentro de este mismo marco. Marx vive medio siglo después de la Revolución Francesa y ya hay un balance. ¿A dónde llevó la Revolución Francesa? ¿La Revolución Francesa permitió construir el mundo de la igualdad, libertad o fraternidad? No. Construyó un mundo nuevo, sí, que ya no es el mundo feudal, pero es un mundo nuevo, una sociedad moderna, la sociedad capitalista, donde sigue rigiendo la explotación, la desigualdad y la miseria. Por eso, en esas primeras décadas del siglo XIX surgieron montones de autores que construyeron sistemas utópicos, ideales, para reemplazar al capitalismo. Por eso se los llamaban los socialistas utópicos. Marx, frente a estas construcciones utópicas, las de Owen, las de Fourier, las de Saint-Simon, que en general criticaban el modo de producción capitalista, criticaban al mercado como mejor asignador de los recursos. Frente a todo eso, Marx plantea que dos cosas. Que no se trata de construir sistemas utópicos en el aire, sino de estudiar científicamente la sociedad existente y sus contradicciones, para de ahí deducir las posibilidades o no de que esa sociedad pueda derrumbarse, revolucionarse y surgir otro modo de producción. Y también Marx, por supuesto, va a hablar, va a descubrir cuál es el sujeto que puede hacer eso, y esto va a aparecer bajo la figura del proletariado. Y esto nos lleva entonces, casi sin solución de continuidad, a la tercera fuente de Marx. La tercera fuente de Marx, la economía política clásica inglesa. Esa ciencia que justamente en las décadas anteriores se había dedicado ¿a qué? A estudiar la sociedad capitalista. Marx encuentra en autores que ya conocemos, Adam Smith y David Ricardo, los pensamientos más claros, las concepciones más claras, para poder empezar a estudiar esa sociedad capitalista, cuyas contradicciones quiere analizar Marx. Entonces tenemos estas tres fuentes: filosofía clásica alemana, filosofía de la historia, dialéctica, la idea de socialismo, la idea de otro modo de producción que surge del socialismo utópico francés, y la economía política clásica inglesa, como va a decir después. Ahí está cómo estudiar la anatomía de la sociedad realmente existente. Por supuesto, Marx llega a la construcción de su gran obra, El Capital, crítica de la economía política es el subtítulo, cuyo tomo 1 sale en 1867, y que es una obra inconclusa, porque tiene otros dos tomos que Marx ni siquiera llega a culminarlos en vida, van a ser editados años después por Federico Engels. Marx llega a eso después de todo un recorrido. Y acá tenemos que señalar muy rápidamente cómo Marx ingresa, a través de qué obras se ven las marcas con las que Marx ingresa al análisis de la economía política. Vamos a señalar un par de ellas solamente. Primero, 1844. Manuscritos económicos filosóficos de 1844. Libro muy importante porque es la primera vez que Marx se enfrenta en lectura a Adam Smith y a David Ricardo. ¿Qué conclusión saca Marx de una sociedad basada en la división del trabajo y el mercado, como decía Smith? Queda horrorizado. Queda horrorizado y responde con una crítica, que todavía no es la crítica a la economía política. Es su concepción, su teoría de la alienación o enajenación. Marx va a decir en los manuscritos del 44 que el obrero, el trabajador, que surge de la división del trabajo, tal como plantea Smith, y que se inserta en el mercado, va a estar alienado, separado del producto de su trabajo, porque ese producto no le pertenece. Va a estar alienado, separado del propio proceso de producción, porque ese proceso de producción está separado
vía la división del trabajo en un montón de partes y por lo tanto el obrero ni lo controla en su totalidad y en muchos casos ni siquiera conoce el proceso en su totalidad. El trabajo, que es esencial a la realización del ser humano, se transforma en un conjunto de gestos y movimientos repetitivos y aburridos. Y el trabajador va a estar alienado con respecto a su ser genérico. Ser genérico, expresión que toma de Feuerbach Marx. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, el trabajador, está alienado con respecto a su ser genérico. Simplemente que hay un desgarramiento, hay una separación del ser humano con respecto a la naturaleza. El ser humano es como tal porque ha aprendido a trabajar, es un homo faber, a modificar la naturaleza. Así se han desarrollado las fuerzas productivas. El trabajador moderno desconoce eso y el trabajo se remite a un conjunto de operaciones repetitivas durante toda la vida y por lo tanto un desgarramiento absoluto del ser humano con la naturaleza. Y Marx señala también en los manuscritos del 44 que la conclusión de todo esto en el mercado produce una alienación de unos seres humanos con respecto a los otros. Cada trabajador, cada ser humano solo ve al otro como una mercancía. Este primer acercamiento de Marx en los manuscritos del 44 nos lleva a un segundo texto, el otro gran texto famoso de Marx. Junto con El Capital, quizás la obra más popular de Marx, y distinta en su factura, El Manifiesto Comunista, 1848. Si El Capital es una obra gigantesca, de miles de páginas y de difícil lectura, El Manifiesto es lo contrario, una obra chiquita, de apenas 150 páginas, escrita para que lo entiende el conjunto de la clase obrera. ¿Qué dice Marx en El Manifiesto Comunista? Básicamente que las sociedades que existían antes del capitalismo estaban desgarradas por conflictos de clases entre explotadores y explotados. Y en el capitalismo también. A pesar de que ahora no hay nobles, no hay siervos, a pesar de que ahora somos teóricamente, formalmente, todos iguales ante la ley, sin embargo, siguen existiendo explotadores y explotados. Simplemente han cambiado el carácter de ambas clases principales. Explotadores, la burguesía; explotados, el proletariado, clase urbana, el de las fábricas. Marx, en el Manifiesto Comunista, va a explicar el desarrollo, la génesis de la burguesía y ese crecimiento del capitalismo. Va a explicar cómo la burguesía, que al principio eran sectores medios de las ciudades que se dedicaban al comercio, van a crecer con el despliegue del comercio mundial, con el descubrimiento de América, con la circunnavegación de África. Va a explicar cómo cada vez va a haber más dinero en juego y por lo tanto esos comerciantes de sectores medios de los burgos en realidad van a ser desplazados por grandes monopolios comerciales. Cómo ese comercio, una vez que crezca, va a necesitar ser abastecido en producción por algo distinto de lo que podían ofrecer los gremios y los feudos medievales. Y ahí va a aparecer la empresa moderna, la industria, la división del trabajo, la manufactura, la revolución industrial. Marx va a decir que eso desborda los estados nacionales y por lo tanto ese capitalismo en ascenso es cosmopolita. Está en constante movimiento y constantemente creando cosas nuevas y destruyendo las anteriores. Marx va a sostener que es impresionante el desarrollo de las fuerzas productivas que se producen con el surgimiento de la sociedad capitalista. Pero al mismo tiempo, Marx nos va a decir que así como el capitalismo creó esta enorme riqueza, creó también su propio sepulturero. El proletariado, que al lado de esta riqueza vive en la máxima pobreza, vive explotado, vive sumergido. Burguesía y proletariado, las clases planteadas en el manifiesto. Y en el propio manifiesto, Marx va a señalar una cosita más. El capitalismo es como un mago que ha desencadenado fuerzas infernales, dice Marx, y ahora no las puede controlar. Aparecen las crisis modernas
que son explosiones que llevan a la marginación, a la miseria y la pobreza, en medio de la abundancia. La crisis capitalista y cómo se la analiza será un tema central que Marx lo plantea por primera vez en el manifiesto y después va a desarrollar a lo largo de toda su obra. Así, con estos antecedentes, señalamos simplemente los más importantes, Marx a partir de la década del 50 comienza a estudiar y a desarrollar esa obra gigantesca que va a terminar siendo El Capital. ¿Qué es lo que quiere demostrar Marx en El Capital? Dos cosas. Primero, que el modo de producción capitalista es un régimen de explotación. Hay que explicar la explotación en el capitalismo, que no es tan simple y transparente como en la esclavitud o como en el mundo feudal. ¿Por qué? Porque ahora el trabajador es formalmente libre. Porque ahora la operación inicial es un contrato de compra-venta formalmente libre entre trabajador y empresario, donde cualquiera de los dos puede romperlo en cualquier momento. Porque lo que se le paga al trabajador en definitiva es un precio. Por lo tanto, para desde acá poder explicar que esto encubre un régimen de explotación, hará falta un largo desarrollo que Marx lo va a plantear en el tomo 1 del Capital. Y el Capital tiene un segundo objetivo: demostrar que el capitalismo en su propio funcionamiento, en su propia reproducción, lleva en sí mismo la génesis de la crisis, la génesis de su propio colapso. Estos son los objetivos que Marx se plantea analizar a partir de esa crítica de la economía política, que es crítica a Smith y a Ricardo, rescatando las categorías de estos autores, negándolas, sintetizándolas y planteándolas en otro nivel. Eso será lo que vamos a ver a continuación.